senador de Comunidad Ciudadana por Tarija, Rodrigo Paz Pereira, a quien saludamos cordialmente esta mañana. Muy buenos días, senador. Gracias por atendernos. Crisis política por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho y muchas denuncias de abuso policial. ¿Quién está dando la orden para que los policías disparen gases al cuerpo de los manifestantes? Bueno, a ver, veamos, dame 2 minutitos rápidos. Está claro que esta crisis no solo abarca el tema Camacho. El tema Camacho es el detonante de algo que ya no está funcionando, que es en sí mismo el Estado plurinacional. Esto es como los cristianos, que cuanto más palo, más fe y esperanza se genera en la ciudadanía, porque el problema en sí mismo, y el detonante, vuelvo a reiterar, es Camacho. El problema es el Estado plurinacional que no les es útil a los bolivianos. Y aquí vienen circunstancias puntuales como lo que es el debate, el conflicto, la verdadera crisis interna del masismo entre el presidente y el expresidente. Y esto es un detonante para ver quién manda en la estructura estatal. Que no te olvides que maneja 6.750 millones de dólares en sueldos y salarios. O sea, todos estos policías, todo un sistema estatal que es más de 500.000 de habitantes en Bolivia, están bajo el control del Estado y son 6.750 millones de dólares. Primera crisis interna partidaria que tiene consecuencia en el ámbito del secuestro y arresto del gobernador Camacho. Segunda gran crisis. El partido, el único partido que se quería instalar en la democracia boliviana, que controlaba partido, gobierno y Estado, ha fracasado. Ese modelo de gestión que durante Evo Morales se aplicó duramente, fracasó en esta gestión porque la gente quiere otro modelo de convivencia y no el partido único y no la lógica, el partido es dueño del gobierno y el gobierno es dueño del Estado. Tercer aspecto, sumado a la economía, no hay grandes cosas en la economía porque si tú te das cuenta, entre narcotráfico, entre contrabando y entre el oro, que suma el oro hoy día más de 3.000 millones de dólares, o es un paquete de 6.000 millones de dólares que funciona la economía, más los 6.750 millones del gobierno sin sueldo y salario, pues tiene una suerte de economía con liquidez, funciona, no hay grandes medidas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tengo que buscarme el enemigo interno. Antes con Evo era el enemigo externo, el capitalismo, los americanos, etcétera, etcétera. Ahora es el enemigo interno para intentar controlar un Estado que hace aguas. Permítame, por favor, senador, para entender mejor. Usted está diciendo que el gobierno, el MAS en este caso, el evismo, el arcismo, ante la falta de argumentos está recurriendo a la violencia. Absolutamente, o sea, ante la falta del manejo de este Estado plurinacional que hace aguas, que no le sirve, porque en el fondo si usted vio los dos grandes cabildos de Santa Cruz, fuera de varias otras peticiones, este es un Estado tranca, es tranca en la justicia, es tranca en mi vida, es tranca en las coimas, es tranca que es amollando, como dicen en algunos lugares, es un Estado que no me es útil, no me deja desarrollar. Entonces queremos cambiar este Estado que no me permite vivir en libertad, que me reprime, que tiene a la justicia como un instrumento de represión a la sociedad civil, al sistema político. Dicho esto, cuando colisionan estas dos instancias, tú tienes que buscar un enemigo, porque es un modelo de gestión de estas crisis. Antes el enemigo era externo, eran los americanos, venían los de afuera, eran los del Hotel América, pagados por bolivianos y por situaciones externas. Hoy día es interno el enemigo y ponen como cara de ese enemigo al señor Camacho, como una de las caras centrales. Entonces, para eso... Permítame, por favor, senador, ¿qué tiene que ver la detención de Luis Fernando Camacho en esta disputa interna entre Evo Morales y Luis Arce, tomando en cuenta que el expresidente Evo Morales había dicho que se iba a movilizar exigiendo justicia por Sencata y Sacaba? Bueno, también el presidente Evo Morales se podría haber movilizado por los más de 80 muertos que hay en su gestión. O sea, si es Sencata y Sacaba, más aquellos que fueron consecuencia en otras áreas del país, porque los muertos no se pueden separar según tu gusto. Son muertos de la democracia y si hay que analizarlos todos. Entonces, yo aquí veo claramente una definición
de un encuentro de una Bolivia que quiere entrar a un emprendedurismo, a generar una nueva situación de desarrollo nacional, y un Estado que está coercionando a esa Bolivia, que quiere empezar a generar un nuevo modelo de desarrollo, donde la excusa es Camacho, donde la excusa es un golpe, donde la excusa son varias lógicas para que al final el Estado plurinacional, a través del partido y el gobierno, controlen la nación y no permitan el desarrollo de la nación en diferentes rubros: salud, educación, justicia, economía, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la explicación que le daba antes: si tengo 6.000 millones de dólares entre narcotráfico, contrabando y el oro, que me permite tener una liquidez en el país, más otros 6.000 y un poco más millones de dólares que pone el gobierno, tengo 12.000 millones de dólares que me permite que la economía funcione. Pero claro, mi problema es cómo gestiono la no crisis del Estado plurinacional. Entonces digo, hay un enemigo interno. ¿Cuál es la cabeza del enemigo interno? El señor Camacho. Venga, lo traigo al señor Camacho, representante de la derecha, como indican, y con esto empiezo a generar una otra tensión de un escenario político y no atiendo los verdaderos temas de la gente, que es salud, educación, economía, desarrollo, justicia, un país que crezca. Ese es el fondo de este problema. Senador, para concluir, por favor, la movilización está tornándose cada vez más nacional. Este martes va a haber una movilización en todas las regiones de comités cívicos. ¿Cuál es la salida a este problema? ¿Qué debería hacer el gobierno? Dos cosas. Uno, el Estado plurinacional ya no es viable de esta manera. El presidente Arce ha cometido un grave error y acaba de, creo, enterrar opciones de reelección por el trato que tiene con una de las regiones más importantes de Bolivia, que es Santa Cruz. Dos, si se quiere generar un nuevo escenario, tiene que entrar un nuevo acuerdo, un gran acuerdo nacional. Esta forma de gobernar no va a perdurar. Y cierro con el ejemplo que dije al principio. Esto es como los cristianos en la época romana. Roma era imperio, pero los cristianos tenían fe y esperanza, y por mucho palo, por mucho sacrificio, mantuvieron una conducta que al final se impone, porque es la verdad la que se impone, y es la verdad que se está imponiendo a nivel nacional en las calles y en las regiones. Le agradecemos mucho por esta entrevista.